El día de hoy vamos a realizar una exposición sobre el polimorfismo. Los integrantes somos Juan Camilo Granada y Juan Camilo Sánchez. Primero, ¿qué es el polimorfismo? La palabra polimorfismo proviene del griego y se encuentra conformada por tres componentes de dicha lengua, que son los siguientes: el prefijo poli, que puede traducirse como muchos, el sustantivo morfo, que equivale a formas, y el sufijo ismo, que significa actividad. El polimorfismo está presente en varios contextos. Por ejemplo, en genética, lo que hace es nombrar la existencia de distintos alelos de un gen, lo que implica que es el responsable de que exista una gran variedad entre los individuos de una misma especie. Si nos damos cuenta, por ejemplo, no todos los perros tienen el mismo color de pelo o todos son de la misma raza, no. Lo mismo pasa con nosotros los humanos, no todos tenemos la misma estatura, no todos tenemos el mismo color de piel, no todos tenemos el mismo tipo de cabello. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de la variedad que hay entre los individuos de una misma especie. Ahora, esta diversidad es la responsable de fenómenos a gran escala como la evolución de las especies y de otros de trascendencia menor, como los que les acabo de nombrar. Ahora, en cuanto a la informática, el polimorfismo es uno de los conceptos esenciales de la programación orientada a objetos. Así como la herencia está relacionada con las clases y su jerarquía, el polimorfismo lo está con los métodos, ya que permite que un mismo mensaje sea enviado a objetos de una naturaleza muy diversa, donde todos ellos son capaces de brindar una respuesta. Hay una división, dentro de la informática hay una división del polimorfismo. Lo divide en dos tipos. Uno, el polimorfismo dinámico, y el otro, el polimorfismo estático. En el polimorfismo dinámico es aquel en el que el código no incluye ningún tipo de especificación sobre el tipo de datos con los que se trabaja. Por ende, puede ser utilizado con todo tipo de datos compatibles. Y el polimorfismo estático es aquel donde los tipos de datos a los que se aplica el polimorfismo deben ser explícitos y declarados de una manera específica antes de poder ser utilizados. Y a nivel general, en todas las ramas del polimorfismo hay tres tipos: el polimorfismo de sobrecarga, el polimorfismo paramétrico, también llamado polimorfismo de plantillas, y el polimorfismo de inclusión, también llamado de redefinición o subtipado. Y a continuación mi compañero les va a explicar en qué consisten cada uno de estos. Polimorfismo de sobrecarga. El polimorfismo de sobrecarga ocurre cuando las funciones del mismo nombre existen con función similar en clases que no son completamente independientes una de otras. Estas no tienen que ser clases secundarias de la clase objeto. Entonces es como la herencia en programación. El polimorfismo de sobrecarga hace como referencia a eso. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, donde nos muestra 4 clases, donde la clase de transporte es la clase principal y las otras 3 clases son herencia de la clase de transporte. Polimorfismo paramétrico. El polimorfismo paramétrico es la capacidad para definir varias funciones utilizando el mismo nombre, pero usando parámetros diferentes. El polimorfismo paramétrico selecciona automáticamente el método correcto de aplicar en función del tipo de dato ingresado. Por ejemplo, si definimos varios métodos de adición efectuando una suma de valores, se puede trabajar así. Y en adición, que me retornaría la suma de enteros; float adición, que me retornaría la suma de flotantes; char adición, que me retornaría la suma de caracteres. Polimorfismo de subtipado. La habilidad para definir un método en clases que se hereda de una clase base llamada especialización. Por lo tanto, se puede llamar a un método de objeto sin tener que conocer su tipo intrínseco. Permite no tomar en cuenta detalles de las clases especializadas de una familia de objetos, ya que los enmascara con una interfaz común, siendo esta clase básica. Por ejemplo, en un juego de ajedrez con objetos rey, reina, alfil, etc., cada uno hereda el objeto pieza. El método movimiento puede ser el movimiento correspondiente de acuerdo a la clase de objeto que se llama, lo que le permite al programa realizar el movimiento de la pieza sin tener que verse conectado con cada una en particular. Entonces, para el ejemplo de programación, el polimorfismo se trabajará en Python. Entonces tenemos
se crean dos clases, la clase coche y la clase moto, cada una con un mismo método en común, llamado pues desplazamiento. Luego, aparte de las clases, se creará una función y dentro de esta función pues se tendrá un objeto genérico. Genérico quiere decir que pues el objeto no pertenece ni a la clase coche ni a la clase moto, a ninguna de las dos clases, pero sí se puede acceder a los métodos de estas dos. Luego, instanciamos el objeto, puede ser el objeto de la clase moto o la clase coche, cualquiera de las dos clases, no hay problema. Luego se le manda la función, este objeto se le manda a la función como parámetro. Y una vez se mande como parámetro el objeto, este se almacenará aquí y aquí ya ocurre lo del polimorfismo, donde el programa ya sabe que el objeto que se recibe es de tipo moto, pertenece a la clase moto. Y ya que una vez pues ya se llama al método desplazamiento y ya en consola pues me debería mostrar que me desplazo usando dos ruedas. Y eso pues sería el polimorfismo. Muchas gracias.